están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Hoy les traigo este episodio que para los que acaban de conocer mi podcast, yo les recomendaría que lo comenzaran desde el capítulo 1 porque son como continuidades, como una serie, entonces lo estoy poniendo en orden. Pero este episodio voy a hablar sobre la toma de conciencia de la sabiduría universal, en específico de Tierra, o sea, del planeta en el que estamos, en Gaia. Y en los videos pasados les hablé sobre las eras que pasaron aquí en Tierra desde que se creó Gaia, luego Mascara, o sea, el continente Mascara, después Pan, después Lemuria, o sea, Pan estaba en el continente Pan estaba Lemuria, después pasó a Atlántida, Caveman y a la época actual en la que nos encontramos. Pero yo en este capítulo les quiero hablar un poco más sobre cómo llegamos desde Lemuria hasta la era actual, y les quiero hablar de un ser muy importante que yo, como les dije en el video pasado, no quiero crear ni religiones, ni cultos, ni nada. O sea, hasta el título mismo lo dice, es para tomar conciencia y reencontrarnos con nosotros mismos. O sea, hacer esa unión en nuestra esencia, recordar quiénes somos y nuestra personalidad, o sea, nuestra individualidad. Pero les quiero hablar sobre la sabiduría que dejó este Thoth o Hermes Trismegisto, pero ahorita les quiero hablar en específico de Thoth el Atlante, que escribió las tablas de Esmeralda, que eran 12 tablillas. Pero bueno, vamos a comenzar desde el principio. Como ya en el video pasado les dije, Lemuria era la energía femenina, o sea, venimos aquí la humanidad a trabajar la realización del ser colectivo, o sea, experimentar cómo era estar aquí en la Tierra, en Gaia, como una humanidad en colectivo. Después pues cayó la Lemuria con el volcán, porque son como tests que pasa la humanidad o experiencias, y de Lemuria se creó o evolucionamos hacia Atlantis, en la Atlántida, que venimos a trabajar la energía masculina, o sea, la realización del ser individual, o sea, de crear ego, o la separación de que sí, yo soy consciente de que soy parte de un colectivo, pero además también soy parte o sea, soy yo. Y ahí fue cuando se empezaron a manifestar el ego, que el ego no es malo, sino es que la mente se hace consciente de que también somos seres individuales. Y después de Atlántida nos evolucionamos hacia la era actual, que es la energía de unir la esencia más la personalidad, o sea, el yo soy, que es el principal objetivo o el test, se podría decir, que estamos pasando ahorita, de hacer esa unión entre nuestro yo superior y crear nuestra individualidad para hacer esa unión y poder subir o ascender. Pero bueno, es como desde mi perspectiva, como yo creo mi cosmovisión, pero también les invito a que ustedes creen su propia cosmovisión. En Pan, también otra cosa que les quiero hablar, o sea, en el continente en Pan, se dice en el libro de la psicotrónica de los mayas que primero estaba formado por México, Birmania, la India, y luego se fueron a Babilonia, al Alto Egipto, y luego se centró en el Oriente. De ahí, cuando fueron evolucionando, o sea, de que primero estábamos en Lemuria, después de que generalmente estaba en México y en una parte de Estados Unidos, después se fueron hacia el Océano Atlántico, en unas islas donde estaba la Atlantis, y luego de Atlántida se fueron emigrando hacia Egipto, la India, el Oriente y México, algunos. Y esos emigrantes se les llamaban los Mayab, que significa los no muchos o los elegidos. Pero en sí, como yo lo veo, eran que esos Mayab o esos emigrantes eran los que iban salvándose, o que sí habían pasado como ese test o esa evolución y iban emigrando hacia las otras partes del mundo donde tenían que seguir experimentando la vida aquí. Pero bueno, las primeras embarcaciones hace 50,000 años, que fueron los que llegaron aquí
los preamericanos, que ya estaban en la era actual en la que estamos en este momento, también crearon, como empezaron, ellos todavía recordaban que estábamos conectados a la fuente, o sea, todavía no se aplicaba bien el velo del olvido, porque el velo del olvido se creó cuando se destruyó la Atlántida, porque la Tierra aplicó ese velo del olvido para que cuando volviéramos a renacer no recordáramos quiénes éramos, porque abrimos un portal negativo. Entonces pues Gaia dijo, nadie va a salir ni entrar hasta que no aprendan de esa experiencia. Entonces ahorita ya se está quitando ese velo del olvido porque ya lo estamos aprendiendo. Entonces Gaia es tan amorosa y tan tan buena, que nos dejó todavía, que nos equivocamos, pasar todavía otro test nos dio una segunda oportunidad básicamente. Pero bueno, esos seres se llamaban también, o no sé si han escuchado de Quetzalcóatl, pero les quiero hablar un poco de lo que representaba Quetzalcóatl, que Quetzal es ave solar o viento y Cóatl representa serpiente. Entonces es la evolución o ascensión de la serpiente por nuestro templo hacia el sol, o sea, hacia la fuente. Entonces la clave estaba en ese nombre, era de que cuando hacíamos esa unión con nuestro cuerpo, o sea, nuestro templo, con nuestro cuerpo de las dos polaridades, la energía femenina y masculina, activábamos a nuestro yo crístico y hacemos esa conexión con el sol, o sea, con la fuente divina o Dios. Entonces ahí nos dejaban claves o más que claves, eran sabios y eran conscientes de la información, pero pues nos las ponían en forma de símbolos, que era como antes se comunicaban, porque eran, o sea, todavía nosotros podemos seguir entendiendo esa información porque eran más símbolos que palabras o un lenguaje. Bueno, eso era un dato importante que les quería decir. También esos mayab o esos emigrantes también se fueron a Yucatán y Guatemala, que eran los mayas, y luego a Centroamérica. O sea, como yo lo veo, es que como esos emigrantes que venían de Atlántida se dividieron en varias partes del mundo, y es por eso que, por ejemplo, las pirámides de Egipto y las pirámides de México se parecen mucho, porque eran o venían del mismo lugar y tenían la misma sabiduría. En sí siempre estuvimos conectados y siempre vamos a estar conectados, pase lo que pase. Y ellos cargaban con esa sabiduría, y no sé si algunos han escuchado que también parte de esas piedras esmeralda que les quiero hablar de Tot estaban en las pirámides de Yucatán, porque los mayas también traían esa información. O sea, los mayas eran como descendientes, como yo lo veo desde mi cosmovisión, de los atlantes, y dejaron aquí mucha información de esa sabiduría que aprendieron en la Atlántida, igual que en Egipto y todo lo demás que vimos. Entonces, cuando vemos que se parecen hay mucha correlación o casualidades entre diferentes culturas de muchos otros países, es porque al final todos venimos de un origen. Ok, y bueno, ya que dejé eso plasmado de cómo emigraron desde Lemuria, o sea, cómo la humanidad ha ido pasando por eras desde Lemuria y qué representaba Lemuria, luego Atlántida, y luego cómo esos seres de la Atlántida emigraron hacia Europa, Asia, África, Egipto y Grecia y México. Entonces, ahora les quiero hablar un poco, porque después ya también yo creo que les tengo que volver a hablar más de lo que vaya aprendiendo sobre Tot y Hermes, porque, no sé, siento mucha conexión con él, con esa energía, porque siento que es más como un colectivo, porque, bueno, no siento, es un colectivo, porque así como Jesús representaba el arquetipo del sol, Tot también representa, o yo siento que representa el arquetipo de Mercurio, que Mercurio representa la verdad o la comunicación, y es el que se está acercando más al sol. Entonces, siento que les tengo que compartir sobre lo que representaba Tot y
más sobre específico sobre Thoth, el Atlante, porque estuvo en la Atlántida y dejó sus enseñanzas. Como yo veo su historia, es que era un humano que vino aquí o un maestro que vino aquí a dejarnos muchas enseñanzas y ha reencarnado o está reencarnando aquí en el planeta a dejarnos sus enseñanzas, así como han escuchado de los voluntarios o de las semillas estelares, también vienen otros tipos de arquetipos o almas o maestros a ayudarnos a ascender. Pero él sí era como ese humano de los primeros humanos que tuvo esa conciencia de lo que es o logró esa unión entre su esencia y su personalidad. Y como tiene mucha sabiduría, dejó en unas tablillas de esmeralda, porque la esmeralda no le pasa nada con cómo va cambiando el clima aquí en la Tierra. Entonces él era consciente de que si lo dejaba escrito en unas tablillas y las resguardaban y las cuidaban, su mensaje iba a perdurar. O sea, obviamente, así como Jesús dejó su mensaje o perduró de boca en boca o con la Biblia o así, que ya después fue manipulado, transgiversada esa información, pero Thoth también ha sido transgiversado su conocimiento, pero él también lo dejó escrito porque también no quería que pasara o se manipulara tanto su mensaje. Pero bueno, yo les quiero hablar un poco de cómo yo veo las tablillas y la información que yo canalicé de esas tablillas y de lo que he estado aprendiendo. No lo tomen como la verdad absoluta, o sea, es desde mi cosmovisión y mi perspectiva, pero los invito a ustedes a investigar y que se informen y abran su conciencia para investigar más sobre todo Hermes y aprender. No idolatrizarlo, no crear religiones o cultos o así, sino es aprender y seguir sus pasos. No pensar que ese tipo de maestros nos vienen no a salvar, sino que no nos vienen como a solucionarnos y que no hagamos nada, sino nos vienen a enseñar qué hacer para nosotros también lograr eso que ellos lograron. Pero bueno, Thoth, una de sus frases era: si la luz está en ustedes, las tablas se les revelarán. Entonces, si tú llegaste a mi video es porque yo sé que a lo mejor en todos está esa chispa de luz, pero ya está esa chispa de curiosidad que está en ti, que te va a abrir a conocer más y abrir y expandir tu conciencia. Entonces, todos tenemos la luz, pero tú ya simplemente al picarle y tener esa intención de aprender y llegar a este punto, pues es porque la luz está en ti y ya se te puede revelar un poco más esta información. Pero bueno, no lo vean desde el ego, hay que verlo desde ayudar y compartir esta información, pero desde una forma responsable y que en verdad sea para ayudar a la humanidad. No para el poder. Yo algo que aprendí es que el poder externo bien dicen que la información es poder, pero el poder real, o sea, el poder auténtico es cuando compartes amor y luz y no desde el miedo o desde la polaridad de querer tener el control de algo que es externo, que nunca lo vamos a tener. Pase lo que pase y hagas lo que hagas, nunca te va a llenar el poder externo o tener el control de algo que no puedes tener. Solo tienes el control y la luz está en ti. Entonces, bueno, solo les quería decir eso. Vamos a comenzar con lo que dice la primera tablilla, que es la historia de Thoth. Thoth estaba o vivía en la gran Atlántida, o sea, en el apogeo o como se dice, la era de luz o dorada de Atlantis. Él estaba en los salones de Amentis, en la isla, y él se decía que era un hijo de luz o hijo de la luz. Y como yo lo veo es que él, cuando empezó a trabajar o a aprender o a recordar quién era, lo que él vino a trabajar, como les dije, es que representa a Mercurio, es a despertar su verdad interna. Entonces, al recordar que es un hijo de la luz y que todos somos hijos de la luz, o sea, del sol, que el sol está conectado a todos los soles o el gran sol central, que es la fuente física, pero también está la fuente etérica o energética.
Pero él recordó eso, que era un hijo de la luz, y lo principal que él quería que recordáramos es que todos somos hijos de la luz, o somos hijos del Padre Madre, y que todos venimos de la misma fuente. Y sí, o sea, a él le importaba como dejar su legado y su historia, pero lo más importante para él no era tanto como su individualidad o el ego, sino él quería que recordemos que sí es importante la individualidad y crear tu propia vida, pero también en equilibrio con tu esencia y con el Padre Madre, o sea, Dios. Eso era como el recap que yo entendí de la primera tablilla. Y de la segunda tablilla era de los salones de Amentis. Los salones de Amentis, para mí la Atlántida era como una escuela, igual que la Tierra. Y en los salones de Amentis era como una gran biblioteca donde también habían como cristales donde impregnaban los maestros su conciencia, y si tú tenías la suficiente luz o ya estabas como más evolucionado, podías ver la luz que había la información codificada en esos cuarzos. Es como si lees un libro, pero al principio no lo entiendes, y una vez que tienes más conciencia o abres tu conciencia, pues lo entiendes, porque a veces está metafóricamente, pero ahí era más como codificado en cuarzos o así. También había libros, pero luego ya les explicaré por qué luego también lo ponían en cuarzos así, que ese es para otro video. Pero en esa tablilla también el mensaje que él quería dejar era de que todos somos polvo de estrellas, hijos de la luz. O sea, lo mismo de que primero él recordó individualmente que era un hijo de la luz. O sea, él recordó quién es en esencia y en personalidad. Y luego lo pasó hacia recordar que también está conectado con el cosmos y que su esencia es parte del cosmos. Entonces, como yo lo veo, es que primero recuerdas o simplificas que es ser una gota de agua, y luego el segundo paso sería recordar que tú como gota eres parte de una ola, que sería tu alma. Y luego de la tercera, el poder habla de la clave de la sabiduría, el poder real del alma, que el poder real del alma es que es una ola, y que esa ola lo que le da la fuerza es el océano, o sea, Dios, o sea, la fuente. Entonces, como él lo quiso definir, era como, primero recordé que soy una gota y que es una gota, después recuerdo que esa gota forma parte de mi alma, que es una ola, y después recuerdo que esa ola lo que le da la fuerza es el espíritu, o sea, el océano, que esa ola es parte de un océano o de un colectivo, que es Dios. Entonces, por eso él decía que era hijo de la luz, porque era como se estaba definiendo como la gota. Yo soy la gota que soy consciente que está viviendo una experiencia individual, pero como hijo de Dios o del espíritu. Después, la cuarta tablilla decía el nacido del espacio, que lo que le quería decir, bueno, de la tercera, algo importante que me están diciendo es que quitarnos el orgullo o el ego. Y una parte importante es escuchar. O sea, que tú al recordar que eres parte de Dios o del océano, del gran océano, también quiere decir que todos los demás son parte de ese Dios y de ese gran océano. Entonces el orgullo es o quitarte ese ego espiritual, es de que no eres ni más ni menos que nadie. Y al escuchar y también aprender a estar en silencio es también permitirte escuchar las otras partes de ti, que son como complementos o compañeros, a escuchar las otras gotas que también tienen una experiencia y un mensaje, y que al final son como espejos que podemos aprender de ellos. Es que abrí un poco la ventana porque me dio calor. Pero bueno, la tercera tablilla es eso, de aprender a escuchar a los demás, y la cuarta tablilla habla de el nacido del espacio, que también representa para mí el sí escuchar a los demás, pero también ser consciente o el tener ese equilibrio de escucharnos a nosotros mismos, que yo le diría el modo ermitaño, porque es encontrar ese equilibrio entre, ok, sí, yo sé que todos los demás son parte del mismo ser, pero como ser individual también tengo que escuchar lo que yo necesito para evolucionar y para ascender, y como ser individual que yo sé que soy lo más importante para mí, que tengo que hacer yo
para primero estar bien yo y después también poder ayudar a los demás y escuchar a los demás sin orgullo, sin juicio. Y recordar esa herencia estelar del gran ser solar, o sea, del gran ser de luz. La herencia estelar, a lo que yo entiendo, es como entender que eres grandeza por ser hijo del Padre Madre. O sea, tú, por el simple hecho de saber que eres hijo de Dios o del Padre Madre, o como tú lo quieras ver, ya tienes esa herencia en ti y ya lo tienes en todo, en tu cuerpo, porque estamos hechos de polvos de estrellas, de nuestra mente, porque tenemos esa conciencia y ese saber, y del corazón, de la sabiduría, el saber quién soy a nivel esencia y que yo puedo crear la personalidad que yo quiera. Entonces, esa herencia nadie te la va a poder quitar nunca y es lo que eres. Entonces, es algo que te pertenece. Esa sabiduría nada más es recordarlo y crearlo, o sea, hacerlo. Pero es algo que ya está en ti y siempre va a estar en ti y nadie ni nada te lo va a poder quitar. Y eso es el verdadero poder. Me inspiré. Y luego, la quinta para avanzar es el morador de la Unal. El templo, o sea, el cuerpo y el yo superior, la unión. O sea, ya entendimos que somos parte de esa fuente, ya entendimos que los demás también son parte de esa fuente, y ahora entender que nuestro cuerpo o el morador es ese vehículo que nos va a permitir experimentar la vida aquí. Entonces, cuidar a nuestro cuerpo es algo importante porque es el vehículo que nos permite estar experimentando esta experiencia individual en esta tierra. Y así como también cuidar nuestro cuerpo, también cuidar a la tierra, porque la tierra es como ese vehículo de la esencia de Gaia que nos permite estar aquí manifestados. La sexta clave habla sobre la clave de la magia, los velos, o sea, los velos que según separan a la luz y a la oscuridad, pero en sí que son parte de uno mismo. La luz no puede existir sin la oscuridad y la oscuridad no puede existir sin la luz. Y pues una vez que te haces consciente de eso, pues también lo haces consciente en ti, que esa luz y esa energía femenina y energía masculina están en ti. Y mantenerlo en equilibrio, porque ni una puede ser más ni una puede ser menos, sino tienen que convivir y crear esa unión de que son uno mismo, pero nos sirven para diferentes cosas. O sea, el razonamiento y la creatividad. La séptima habla sobre los 7 señores, que habla sobre equilibrar nuestros chakras, o sea, nuestros vehículos o nuestros círculos de energía, que es por donde asciende y desciende la energía pragnática o la energía chi, o como también le dicen la energía kundalini, que después les haré otro capítulo más a fondo sobre eso. Pero él decía que también era muy importante equilibrar esos chakras y tenerlos equilibrados. La octava habla sobre la clave del misterio, o sea, la palabra. La palabra es nuestra expresión y cómo creamos, que ya les dije en otros videos, o sea, el yo soy. Al yo expresarme y definir quién soy, estoy creando. Como los mayas decían, que se llama Kanmen. Decía, creando y haciendo. Y eso habla la octava, la novena y la tercera tablilla, o sea, la octava tablilla habla sobre la libertad del espacio, o sea, el sonido. El sonido es la fuerza. Con la palabra, nosotros al crear un sonido creamos vibraciones de frecuencia y esa palabra es la que manifiesta. Entonces, primero yo creo, después yo estoy creando, estoy creando en el espacio, en el vacío, en el útero, y después con el tiempo, o sea, el pensamiento, le estoy dando un patrón, o sea, el orden y la armonía, que ahí también juega esas dos claves del padre y madre, o sea, la madre que es el útero y el padre que es el que crea el patrón o el orden o le da una armonía, pero que si los dos no existieran no podríamos manifestar. Si no tengo un pensamiento claro, no tengo una palabra coherente con ese pensamiento y no muevo esa energía, o sea, al moverme yo con emoción no voy a poder crear. Entonces
Ahí Tot te está dando las claves, por eso se llaman claves, porque te está diciendo: primero recuerda quién eres, después crea tu personalidad mágica, como los mayas, los toltecas y los olmecas que nos dijeron. Después creas y pones en orden tu energía cósmica, terrenal y mundana, o sea, con los chakras. Después creas una coherencia entre tus pensamientos, entre tus palabras y entre tus emociones, que es tiempo, espacio y sonido, o sea, cómo te expresas. Y luego la clave 11, que es como es arriba, es abajo. O sea, tener conciencia de que Dios es luz, entonces tú tienes que crear luz para que haya una coherencia entre Dios y tú. No crear desde el miedo, no crear desde el temor, sino crear desde el amor. Por eso dice, como es arriba, es abajo. Tú eres amor y tú, al hacer esa unión entre tu esencia y personalidad, estás creando amor y estás inspirando y creando amor. Y como la última clave, que es la clave de la ley de causa y efecto, en que lo que cosechas, cosecharás. O sea, lo que siembras en tus pensamientos, lo que expresas con tus palabras, lo que haces con tus emociones y con tus acciones, es lo que vas a cosechar. Y se crea desde la semilla del pensamiento, pero el pensamiento se crea desde la esencia y tu personalidad, y después esa semilla la vas regando, va creciendo, y con la ley de causa y efecto es todo lo que haces va a regresar a ti. Entonces, ¿qué quieres recibir? ¿Amor o miedo? ¿O luz o obscuridad? Y es una decisión diaria. Pero mientras tú hagas esa unión entre tu esencia y tu personalidad y recuerdes que todos venimos del Padre y Madre, pero somos seres individuales experimentando esta vida, todo se te va a facilitar porque ya te estás haciendo un maestro o un hijo de la luz y vas a poder manifestar y enseñar a otros seres para recordar y hacerse conscientes. O sea, conciencia, la palabra conciencia misma te lo dice. O sea, yo me estoy haciendo con conocimiento, estoy utilizando mi esencia, o sea, mi personalidad y mi esencia, lo estoy uniendo y tengo ese conocimiento y estoy utilizando mi sabiduría, o sea, mente y corazón. Hago esa unión, me mantengo en equilibrio y puedo manifestar amor, porque Dios es amor. Y bueno, esas son las claves que les quiero compartir que decía Tot. Después ya les hablaré más sobre eso, pero sí quería como que entendieran esa congruencia entre lo que Tot el Atlante, que era el maestro de la Atlántida, y cómo lo trajeron esa información hacia México, los mayas, los olmecas, los toltecas, también en la India, en China, en Egipto, y cómo todo eso tiene una correlación porque siempre hay una verdad absoluta. Ya depende cómo la entendemos y cómo la percibimos, porque son diferentes perspectivas, pero la verdad siempre va a ser la misma. Y no importa cómo la compartas o cómo veas el mensaje, pero la verdad siempre va a ser la misma. Y bueno, ya los dejo, me voy con esta frase que canalicé y dice: es y por amor todo lo que decidas ser, que sea por y para ser hijo del Padre Madre, ser luz, ser amor, dar luz y recibir amor, luz. Sabios los que creen en mí, que me recuerdan y que me integran en sí mismos. Bueno, pero sí, los quiero mucho, espero que les ayude esta información para ustedes, para que se hagan conscientes, que compartan esta información también. Y pues mi mayor propósito aquí es hacernos conscientes y unirnos también como humanidad para poder ascender. Pero bueno, los quiero mucho y espero que los vean en el siguiente video. Bye.